Hola, buen día. ¿Se escucha? Casi dije buenas noches, pero me acordé que no. Bueno, hoy me ha tocado compartir a mí la palabra. Le pido al Señor que me ayude a ser fiel a lo que Él puso en mi corazón para compartir con ustedes en esta mañana. Y antes de ir a la palabra, simplemente quiero hacer una pequeña introducción, comentarles algo no tan espiritual. No, vieron que estamos en unas semanas donde todo es el mundial, donde se ven clips, se ven videos, los jugadores, se ve los entrenamientos, las jugadas, los goles, todo eso. Bueno, no me van a decir que no miraron. Sí, bueno, yo sí miré y me sentí identificado con Messi. No por la manera de jugar, obviamente, no es por eso, ¿no? Pero me sentí identificado con un video que vi donde muestran a Messi, seguramente lo habrán visto, sentado en un entrenamiento solo. ¿Sí o no? ¿Lo vieron? Bueno, el video hacía alusión o mencionaba como que Messi estaba pensativo porque se acercaba al fin de su carrera en la selección, digamos. Y en eso me sentí identificado. Quizás no, quizás Messi simplemente estaba pensando qué iba a cenar a la noche, no sé. Pero yo decidí dejar volar mi imaginación y creer que Messi estaba pensando en eso y pensando si lo había hecho bien, si le faltó algo por cumplir. Y a veces, créanme, me sentí identificado por eso, porque yo me pongo a pensar. A veces como cristiano me dejo ir y me pongo a pensar si realmente estoy llevando la vida que el Señor quisiera. Si estoy cumpliendo con el propósito para el cual el Señor me llamó. Y en eso me sentí identificado y por eso quería compartirles esta palabra que yo la titulé Viviendo para la gloria de Dios mientras esperamos el fin. Suena un poco, pero no, quédense tranquilos que no es tan... Y como les decía, me siento identificado porque a veces me dejo ir y me pongo a pensar si realmente estoy cumpliendo. No me pongo a pensar específicamente cuánto falta para el final, sino si estoy haciendo lo correcto mientras llega ese final. Y la palabra que quiero compartirles, ahora sí vamos a la palabra, está en 1 de Pedro, capítulo 4, y voy a leer solamente 5 versículos, del 7 al 11. El que encontró grita gol. No se crean. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer hasta el 11. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, mi versión dice así: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Oramos por la palabra? Señor, yo te pido en esta mañana poder serte fiel, Señor, a lo que tú pusiste en mi corazón para compartir, Señor. No permitas que agregue ni quite nada, Señor, del mensaje que tú me diste, Señor. Y que a través de tu palabra, Señor, pueda ser glorificado tu nombre, Señor. Que realmente esta palabra, Señor, pueda transformar nuestro ser interior, Señor, pueda renovar nuestra mente, Señor, y podamos salir renovados, Señor, de este culto. Entregamos todo en tus manos, Señor, aún sabiendo de que nada ha salido de tu control, Señor, pero nosotros necesitamos, Señor, esa seguridad. Así que te entregamos todo en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo, a través de esta palabra, Señor, hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les voy a leer un pequeño contexto de este pasaje que les acabo de leer. Pedro escribió esta primera carta alrededor entre los años 62 y 64, antes o en el periodo cercano a la persecución de Nerón. Esta carta está dirigida a los creyentes que vivían en la región de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quien Pedro llama peregrinos y extranjeros, destacando su identidad como ciudadanos del reino en medio de este mundo. Estos creyentes, o la mayoría, provenía del paganismo. Habían abandonado su
antigua manera de vivir para seguir a Cristo. Ahora formaban parte del pueblo de Dios, pero enfrentaban rechazo, oposición y sufrimiento a causa de su fe. Pedro escribe para animarlos, para que permanezcan firmes, para que vivan en santidad, esperando la gloria futura. Y ahora sí, pensaba en esto mientras preparaba esta palabra. Con todo este clima del mundial, ¿surgen predicciones o no? Creo que ninguno de ustedes hizo predicciones, ¿no? Bueno, surgen las predicciones de los resultados de los partidos, de cómo van a salir y todo eso. Y eso no es más que un reflejo de la fascinación que tenemos los seres humanos por saber del futuro. Pero esto no se da solamente en este clima del mundial, sino que a lo largo de la historia se han escrito libros, se han hecho películas del fin, ¿no? Muchos de nosotros hemos mirado esas películas o leído algún libro donde se trata de describir cómo será el fin. Y para nosotros los cristianos ese no tiene que ser un interrogante por el cual gastemos nuestros tiempos el saber cuándo viene el fin. Pero sí me llama la atención que cuando los discípulos preguntaron a Jesús acerca del fin, Él no llamó a los discípulos a la especulación, sino que los llamó a la fidelidad. Y a eso me refería cuando les compartí que me pongo a pensar y no pienso en el fin, sino saber si le estoy siendo fiel al Señor. Si realmente estoy siendo fiel con lo que Él puso en mis manos. Mateo 24:42 dice, velen porque no saben en qué día viene su Señor. Y 2 versículos más adelante, en el 44 dice, estén preparados porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Esa fue la respuesta de Jesús cuando los discípulos le preguntaron por el fin. Y en este pasaje Pedro no trata de responder el interrogante de cuándo vendrá Cristo, sino que algo mucho más importante. ¿Cómo debe vivir una iglesia que espera el regreso de Cristo? ¿Cómo debemos vivir los cristianos esperando el regreso de Cristo? Y en esto es lo que me ponía a pensar mientras preparaba. Fíjense que Pedro inicia diciendo en el versículo 7, pero el fin de todas las cosas se acerca. Y como les dije al principio, esto fue escrito en el año 62 y 64. O sea, Pedro no se estaba refiriendo al fin, simplemente al fin. La traducción de esta palabra desde su original, o sea, telos, fin, no describe simplemente el final cronológico de algo, sino que hay 3 cosas principales que quiero leerles. Primero, se refiere al fin o conclusión de algo, o sea, a su terminación. Pero también se refiere a la meta, al propósito u objetivo hacia el cual algo se dirige. Y la tercera, la consumación o cumplimiento, o sea, el momento en el que algo alcanza su plenitud. A esto se refiere Pedro cuando está diciendo el fin de todas las cosas se acerca. O sea, Pedro dice, cuando dice el fin de todas estas cosas se acerca, no está diciendo simplemente que todo se va a terminar, sino que la historia de la redención se acerca a la consumación. A eso se está refiriendo. Pedro enseña que con la primera venida de Cristo, Dios inauguró esa etapa final de su plan salvador. Lo que resta es el regreso de Cristo y la consumación total de todas las cosas. Y hacia esto Pedro apunta. En medio de ese contexto que les leí, Pedro habla a la iglesia en ese momento y nos habla ahora a nosotros. La idea de que Pedro transmite es la meta o consumación del plan de Dios está cerca. Por lo tanto, vivan de una manera que refleje esa realidad. O sea, sabiendo que las cosas, la consumación de todo se acerca, vivamos conforme a esa realidad, vivamos conscientes de esa realidad. Vivamos conscientes, no preocupados por cuándo terminará, sino preocupados por qué estamos haciendo ahora ante esa realidad. ¿Qué estamos haciendo ahora ante esa realidad de que la consumación de todo se acerca? Dios está llevando toda la historia hacia el momento cuando Cristo sea plenamente exaltado. Ese sacrificio en la cruz no fue en vano. Filipenses 2, versículos 10 y 11 dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, el final no se trata de que las cosas terminan nada más, no, hay un propósito mayor que eso. Y a través de este pasaje voy a tratar de compartirle 3 evidencias de una iglesia que vive realmente esperando la venida del Señor. O 3 evidencias de un cristiano que vive esperando la venida del Señor. Si me quieren acompañar,
Primer versículo, versículo 7 dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Y luego dice, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. O sea, la esperanza de saber que Cristo viene produce una vida de oración. Esa es la primera evidencia que les quiero compartir. La esperanza de que Cristo viene produce una vida de oración. Sean pues ustedes prudentes de espíritu sobrio para la oración. Pero ahora lo vamos a desglosar un poquito. Sean prudentes. ¿Qué significa sean prudentes? Tener buen juicio, tomar decisiones sabias, evitar la insensatez, mantener una mente equilibrada. Eso significa sean prudentes. No habla de inteligencia, habla de dominio propio. Eso significa ser prudentes. Una iglesia que espera a Cristo piensa bíblicamente. No vive dominada por las emociones, por las redes sociales, por las ideologías, por el temor, sino por la verdad de Dios, por la verdad de su palabra. Una iglesia que tiene esa esperanza de que Cristo viene, vive dominada por la verdad de Dios. Y Pablo dice exactamente lo mismo en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La manera de vivir como verdaderos cristianos comienza en la manera que pensamos, en nuestro pensamiento. Entonces, necesitamos una mente gobernada por Cristo. Y para que una mente sea gobernada por Cristo, ¿qué necesito? Leer la palabra. Necesito llenarme de la palabra. Necesito cada día ser renovado a través de la palabra. Cada día necesito abrir las Escrituras y dejar que el Señor me hable. Siempre lo digo, a veces pensamos, el Señor no me está hablando. Y bueno, estoy abriendo poco mi Biblia, entonces. Quizás está juntando polvo a mi Biblia, por eso el Señor no me está hablando. No, la palabra es Dios mismo hablando. Entonces necesito todos los días leer la palabra para tener una mente gobernada por Dios, una mente gobernada por su palabra, donde las situaciones externas van a pasar a segundo plano. Porque lo que a pesar de la realidad que estoy viviendo, me voy a sentar sobre una verdad que cambia mi vida y que es la palabra del Señor, lo que el Señor dice. En eso me debo basar. Y muchas veces nos dejamos dominar por nuestras emociones, por lo que vemos en las redes. Yo le decía ese día a Jessy, si nosotros no nos damos mañas con las redes, vamos a creer todo lo que comparten en las redes. A veces vamos a visitar al papá de Jessy y el papá cuenta alguna historia diciendo, no, viste que, no sé, Milei se fue a tal lado o Trump invadió, y son mentiras, son videos, clips cortitos así. Y yo digo, si dejamos solamente guiarnos por las redes, terminamos perdidos. Entonces no necesitamos llenarnos de información, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Después de eso dice, de espíritu sobrio para la oración. Sean prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y el original de la palabra sobrio significa literalmente no estar bajo los efectos del alcohol. Es decir, estar libre de toda influencia que nuble mi juicio. Y en el Nuevo Testamento este término se usa principalmente de manera espiritual, o sea, no se refiere solamente a evitar la embriaguez, sino a vivir con una mente despejada, con dominio propio y con discernimiento espiritual, permaneciendo alerta, vigilante y sensible a la voluntad de Dios. Necesitamos ser sensibles a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios está haciendo en este momento, no a lo que quiere hacer, a lo que está haciendo. Como cristianos necesitamos estar sensibles a lo que cómo Dios se mueve, y para eso necesito estar de espíritu sobrio. Necesito estar alerta, vigilante. Pedro une esta sobriedad con la oración, porque solo una mente espiritual vigilante puede perseverar en una vida de oración. Cuando dejamos de orar, dejamos de depender de Dios. Cuando dejamos de orar, dejamos de velar espiritualmente. Cuando dejamos de orar, comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Si no oramos, si no hablamos con Dios, es porque estamos creyendo que podemos solos. Y solo acudimos a Dios cuando vemos que nuestras fuerzas ya no dan más. No, la dependencia de Dios es constante. Constantemente necesito depender de Dios. Necesito estar ligado a Dios. Y la oración es mi método de comunicación con Dios. Es mi manera de comunicarme con Dios. Es mi manera de estar conectado con Dios a través de la palabra y orando, vigilante. Jesús en Getsemaní, aunque utilizando otro verbo, enseña el mismo principio. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. La vigilancia espiritual y la oración van de la mano. Necesitamos estar vigilantes, sensibles espiritualmente. ¿Y cómo lo aplicamos eso a nuestra vida?
La iglesia que espera a Cristo con la esperanza de que Cristo va a volver, no entra en pánico, ora. O el cristiano que vive con esa esperanza no entra en pánico, ora. No se desespera, confía. No vive ansioso, descansa en la soberanía de Dios. La iglesia, o mejor dicho, el cristiano que espera y vive con esa esperanza, ora, confía y descansa en la soberanía de Dios. Dios tiene todo bajo control. Yo miraba en estos días predicciones de esto y yo decía, Dios es soberano y sabe lo que va a suceder, sabe mucho antes de que todo esto hubiera pasado, ya Dios sabe lo que va a suceder. Y así con nuestras vidas, así con cada uno de nosotros. A veces entramos en pánico con alguna situación que escapó de nuestras manos y nos olvidamos que vivimos bajo el cuidado de un Dios que nada se le escapa, es soberano. Él tiene el control de todo. A Dios nada se le escapa. Hablando con Luz y conmigo, le digo, mira para qué dimensiones. Digo, no tengo muchos pelos, pero un pelo de mi cabeza se me cae y Dios ya lo sabía antes. Una hoja se mueve y Dios ya lo sabía. Y no solamente acá, sino en cualquier parte del mundo. Dios es soberano, tiene el control de todo, nada se le escapa de sus manos. Esa es la confianza que tenemos como cristianos. Esa es la esperanza que debemos vivir, sabiendo de que Dios es soberano. Ahora, una iglesia que se mantiene prudente, se mantiene expectante, se mantiene sobria en espíritu, orando, inevitablemente esa conexión hace que aprendamos a amar. Aprendamos a amar, y no solamente a los que tenemos cerca. Continúa diciendo en el versículo 8, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Entonces la segunda característica de una iglesia que espera con esa esperanza es la esperanza produce un amor perseverante. La esperanza de que Cristo viene produce en los cristianos, o debería producir en los cristianos, un amor que persevera. Pedro dice sobre todo. O sea, esto indica prioridad sobre cualquier cosa. Antes de hablar de dones, antes de hablar de servicio, Pedro habla de amor. Porque sin amor, los dones pierden su propósito. Y sin amor, el servicio pierde su valor. Primera de Corintios 13:3 dice, si no tengo amor, nada soy. Necesito el amor de Cristo. Necesito permanecer en Cristo para que ese amor que Él me tiene a mí, yo lo pueda compartir con los demás. Si no, es imposible, con mis propias fuerzas no lo voy a lograr, porque va a ser un amor condicionante, un amor que va a depender de cómo las personas se manejen conmigo. En cambio, el amor de Cristo no tiene esa condición. No habla de cualquier amor, dice, sean fervientes en su amor los unos por los otros. Y yo busqué la traducción del original de la palabra ferviente. Y significa extendido, constante, intenso. O sea, describe algo estirado al máximo. Y el ejemplo que encontré es como los músculos de un corredor cuando se extienden por completo hasta el límite para alcanzar la meta. Aplicado esto al amor, habla de un amor que se esfuerza, que persevera, que no se da por vencido. No es sentimiento pasajero, ni depende del estado de ánimo de las demás personas, ni depende del estado de ánimo mío. Ama porque ha sido transformado por el amor de Cristo. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ese es el amor que necesitamos. El amor que viene de gratitud, el amor que viene no por una condición. Ese es el amor ferviente al que Pedro llama a la iglesia. Y siempre me acuerdo de esta escena porque me identifico, porque cuando Jesús estaba en cumplimiento a la profecía de Isaías 53, Jesús, antes de ser crucificado, ora y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Isaías 53 dice que intercedió por sus transgresores. Y me acuerdo de esa escena y digo, había muchas personas ahí al lado, seguramente insultándolo, escupiéndolo, contentos porque Jesús iba a la cruz. Y me identifico con esas personas porque yo cuando no conocía a Dios también atentaba contra Él. Entonces, cada vez que leo eso, recuerdo eso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, me hace acordar a mí cuando estaba lejos de Él. Y también el Señor intercedió por mí diciendo, papá, perdónalo porque Él todavía no me conoce. Dale una oportunidad más que Él me conozca. Ese amor de Cristo, ese amor que aún sabiendo cuánto Daniel lo iba a fallar, al igual así, me amó. Versículo 8 continúa diciendo, pues el amor cubre multitud de pecados.
Pedro está citando Proverbios 10:12, el amor cubre multitud de pecados. Y no significa, este cubrir no significa ocultar el pecado, sino que significa no alimentar el resentimiento y estar dispuesto a perdonar. Eso es cubre multitud de pecados. No es ocultar el pecado del otro, porque si no podemos malinterpretar y decir, bueno, sí, el amor cubre multitud de pecados y bueno. No es ocultar, es no alimentar el resentimiento y estar dispuestos a perdonar. El amor no publica faltas, no disfruta exponiendo errores, no colecciona ofensas, ni vive recordando agravios. Pablo, en Colosenses 3:12-14, dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Así como el Señor los perdonó, también háganlos ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. El cristiano perdona porque ha sido perdonado por Cristo. El amor que hemos recibido de Él es el mismo amor que debemos extender a los demás. Y de eso debemos hacernos un análisis, si realmente estamos amando a los demás como Cristo nos ama. Si realmente nos está faltando amor con alguno que otro es porque realmente estamos amando poco al Señor. Necesitamos amar más, necesitamos permanecer más para que ese amor permanezca en nosotros. Quien comprende el Evangelio, aprende a perdonar. Porque de eso se trata, del perdón de Cristo sobre nosotros y así hacia los demás. Pedro añade en el versículo 9, sean hospitalarios los unos para los otros sin murmuraciones. Obviamente, como les leí en el contexto de persecución y demás, la hospitalidad era indispensable. Abrir el hogar era abrir el corazón. O sea, muchos creyentes eran desplazados, otros viajaban para servir, entonces abrir la casa era abrir el corazón. Ahora, la traducción de ser hospitalarios es amar al extranjero, amar al huésped. O sea, la hospitalidad cristiana no es una obligación de mala gana, sino una expresión práctica del amor. Y esa misma hospitalidad es la que nosotros, como iglesia, debemos demostrar. Los unos para con los otros y así también para aquellos que no conocen a Cristo. En una cultura que marca el individualismo, la hospitalidad sigue siendo una evidencia poderosa del Evangelio. Es una expresión poderosa del Evangelio. El ser hospitalarios con los demás. Una iglesia sana no solo abre sus puertas los domingos, la abre todos los días de la semana. Porque la iglesia no se basa solamente en estas 4 paredes. Vos y yo somos iglesia. Entonces no solamente los domingos somos hospitalarios, sino que todos los días de la semana. ¿Cómo está siendo nuestro trato con las demás personas? Pero el amor no termina acá. Cuando tenemos ese amor ferviente, ese amor hospitalario, ese amor que no mide condiciones, ese amor que se basa en el amor de Cristo sobre nuestras vidas, el amor sirve, porque de eso se trata. El versículo 10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro enseña que todos tenemos un don. Dice, según cada uno ha recibido un don especial. No dice, según los que recibieron. Dice, según cada uno ha recibido un don especial. O sea, todos recibimos algo. Úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores. O sea, nada nos pertenece. No somos dueños, somos simplemente administradores de nuestros talentos, de nuestro tiempo, de las oportunidades que surgen, de nuestros recursos. Todo le pertenece al Señor. Y debemos entender esto para saber que simplemente estamos siendo administradores. Y algún día daremos cuenta por esto. Daremos cuenta por todo lo que se nos puso en nuestras manos. Y la pregunta no será cuánto recibiste, sino qué hiciste con lo que recibiste. ¿Qué hiciste con lo que te di? Esa va a ser la pregunta, no cuánto te di. En la parábola de los talentos no hablo del talento, sino de la moneda, refleja este principio de decir, el dueño vino a pedir cuenta de lo que había dado a cada uno. Y no en comparación uno con el otro, sino a cada uno le pidió cuenta de lo que le entregó. Bueno, así también va a ser con nosotros. El Señor nos va a pedir cuenta de lo que puso en nuestras manos.
¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor puso en nuestras manos? ¿Estamos viviendo con esa esperanza de que Él va a venir y que algún día rendiremos cuenta y sabiendo eso utilizamos lo que tenemos, recursos, tiempo, oportunidades? ¿O simplemente estamos viviendo para nosotros mismos? Y cuando digo esto, lo digo porque cada vez que preparamos la palabra, el que prepara la palabra, primeramente el Señor habla conmigo. En este caso habló conmigo esta palabra, no es que lo estoy diciendo de acá hacia afuera. No, realmente me puse a pensar, ¿qué estoy haciendo con lo que el Señor puso en mis manos? ¿Realmente estoy siendo fiel con lo que el Señor puso? ¿Estoy dando lo máximo de mí? ¿Estoy administrando de buena manera lo que el Señor puso? Recursos, tiempo, familia, porque hasta inclusive el ser sacerdote de mi casa es algo que el Señor me va a pedir cuenta el día de mañana. ¿Cómo estoy administrando a mi familia? ¿Cómo estoy siendo como sacerdote? ¿Cómo estoy administrando mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo lo que el Señor puso en mis manos? Dice, ¿administradores de qué? De la multiforme gracia de Dios. O sea, de la gracia variada, diversa. Así como un diamante refleja distintos destellos de luz, la gracia de Dios se manifiesta de diversas maneras a través de los dones que Él concede a su pueblo. No todos enseñan, no todos cantan, no todos lideran, pero cada uno ha recibido algo. Cada uno ha recibido una gracia que debe ser puesta al servicio de los demás. No es para glorificarnos nosotros mismos. Y dentro de la iglesia, la diversidad de dones no amenaza la unidad de la iglesia, sino que revela la riqueza de la gracia de Dios. Enriquece la unidad de la iglesia. Eso hace la diversidad de dones. No es un sentido de competencia, de decir el Señor dio y cada uno... No amenaza jamás la unidad de la iglesia, sino que revela la riqueza de la gracia de Dios. Enriquece esa unidad, porque hace que se complemente, que cada don, que cada talento, que cada cosa que el Señor entregó por su gracia sea complementado. ¿Para qué? Para un solo propósito, para que el nombre del Señor sea glorificado a través de nuestras vidas. Que el nombre del Señor sea exaltado. Ese es el propósito por el cual Dios dio a cada uno. Y por eso es que somos administradores y no dueños. Y vamos a rendir cuenta por esa administración que estamos llevando. Todo lo que recibimos es para glorificarlo. Nada es para vanagloria. Versículo 11 dice, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Y esto nos da una esperanza porque nunca Dios llama a alguien sin darle lo necesario para cumplir ese llamado. Nunca Dios te manda a hacer algo si no lo haces con tu fuerza, lo haces con la fuerza de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da. Dios es quien te da esa fortaleza para servir. No servimos desde la autosuficiencia, sino dependiendo de la gracia y del poder del Espíritu Santo. No somos nosotros, es Él en nosotros, es Él a través de nosotros. Entonces nosotros lo que debemos anhelar es que cada vez que pongamos a disposición lo que el Señor puso en nuestras manos, no nos vean a nosotros, lo vean a Él y que Él sea glorificado. Ese es el propósito. Como dijo Jesús en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar ligados a la fuente, porque es Él el que se manifiesta a través de nuestras vidas. Es Él el que tiene que ser glorificado a través de nuestras vidas. Hay dos maneras de servir. Servir para ser visto o servir para que Dios sea glorificado. Y en este texto, Pedro elimina la primera opción. El verdadero ministerio no busca reconocimiento personal, sino que todo lo que haga y en todo lo que sirva, el nombre del Señor sea exaltado. Ese es el propósito, que el nombre del Señor sea exaltado en todo. Y el pasaje culmina con esto. Versículo 11. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Wow, entonces primero, cuando me ponía a pensar esto, la primera evidencia de un cristiano que espera con esa esperanza de que el Señor va a venir, de que el Señor va a venir, no sabemos cuándo, pero debemos estar expectantes. Esa esperanza produce, lo primero, un amor perseverante, un amor que persevera, un amor que nace de la fuente, un amor que necesitamos permanecer ligados al Señor para que ese amor fluya a través de nosotros. No un amor condicionante como el que tenemos nosotros, que amamos según el grado de amor que nos dan, que amamos según el comportamiento de los demás, o aún más, que amamos según nuestro estado de ánimo. Estamos bien, amamos más, y si no, amamos menos, ¿no? Nosotros necesitamos el amor del Señor,
ese amor que no tiene condiciones, ese amor que perdonó nuestros pecados, ese amor que nos conduce día tras día a llevar una vida íntegra, ese amor que transforma nuestras vidas, ese amor que a través del Espíritu Santo cada día va transformando esas áreas que están alejadas de Él. Y de ese amor necesitamos. Pero para tener ese amor necesitamos permanecer en Él, y para permanecer en Él necesitamos estar ligados a su palabra, orando fervientemente, siendo prudentes, siendo sobrios, manejándonos como si supiéramos, o conscientes, mejor dicho, conscientes de que esto todo algún día va a terminar, y esto es pasajero, esto es efímero. Nuestro propósito es estar con el Señor el día de mañana. El día de mañana estar con el Señor y poder adorarlo y glorificarlo. Y si eso no lo estamos haciendo aquí, difícilmente lo vamos a poder hacer allá. Entonces realmente tenemos que vivir conscientes de que esto es pasajero. De que realmente vivimos en una vida que en cualquier momento se puede fumar. Y si este fuera nuestro último mundial, por eso comencé con esa ilustración, si esto fuera nuestra última oportunidad, debemos vivir conscientes de eso, de que cada día es una oportunidad más que el Señor añade. Levantamos cada día pensando en que era parte de nuestro plan. Proyectamos todo el día y demás, pero ¿y si no? Cada día que levantamos es una oportunidad más que el Señor nos dio para glorificar su nombre. Que el Señor nos dio para vivir una vida acorde a Él, una vida que lo refleje a Él. Para eso vivimos, para eso nos levantamos cada día. No simplemente para decir, el Señor me dio unos años más de vida para disfrutar de mi vida. No. El disfrute se basa permaneciendo en Él. El disfrute nace cuando permanecemos en Él. Lo segundo que les dije es que una vida que se mantiene, un cristiano que se mantiene con la esperanza de que el Señor volverá, esa esperanza produce una vida de oración. Eso fue con lo que arranqué, una vida de oración. La esperanza de que el Señor volverá nos tiene que mantener vigilantes, expectantes, alertas espiritualmente. Y eso lo conseguimos manteniéndonos conectados con Él. Velar y orar. Mantenernos expectantes. Tomar decisiones sabias. Ser sensatos a la hora de manejarnos. Mantener una mente equilibrada. Y para eso necesitamos renovar nuestra mente. Volvemos nuevamente. La palabra. Ante tanta información que nos brinda el mundo a través de las redes sociales, de todo, nosotros a veces nos llenamos de todo eso y entramos en un estado de desesperación y nos olvidamos a qué Dios servimos. Nos olvidamos bajo las alas de quienes estamos. Dice la palabra, dice el salmista, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es un Dios todopoderoso, a ese Dios servimos. De ese Dios dependemos. Un cristiano no entra en pánico, ora, no se desespera, confía, descansa en la soberanía completa de Dios. No estudiamos los atributos de Dios para simplemente jactarnos de que sabemos, no, para poder descansar en esos atributos. Aún aquellos que no entendemos, aún aquellos que escapan de nuestra mente. Pero saber que Dios tiene el control de todo nos tiene que dar la tranquilidad de que salgan como salgan las cosas, Él está en control de eso. Él está bajo el cuidado nosotros estamos bajo el cuidado de sus alas. Y lo último que les dije fue que la esperanza de que el Señor vuelve produce en la iglesia o en el cristiano una administración fiel de la gracia de Dios. Eso es lo último que debe producir lo que saqué de este texto. Debe producir en los cristianos una administración fiel de la gracia de Dios. Debe hacernos ver que todo lo que tenemos, todo lo que se nos fue entregado, lo debemos administrar fielmente. Cada cosa. ¿Y para qué? Para que el Señor sea glorificado. Este es el propósito de la historia, que el Señor sea glorificado. Este es el llamado de la iglesia, que el Señor sea glorificado a través de la iglesia. Este debe ser el objetivo de la vida de cada cristiano, que el Señor sea glorificado a través de cada vida. En eso debemos pensar. Por eso cuando empezábamos a leer el fin de todo se acerca, nuestra mente tiene que remontar y pensar en esto. El propósito es este, que nuestra vida, a través de nuestra vida, las personas conozcan al Señor.
Que a través de nuestras vidas las personas puedan ver a ese Jesús que un día fue por nosotros. Y necesitamos entrar en esa desesperación de que ese Jesús que vino por mi vida y me rescató necesita ir a la vida de los demás que no lo conocen. Necesita ser transmitido a los demás, pero para eso primeramente como cristianos debemos permanecer en Él y ser transformados nosotros. Porque no somos nosotros los que transformamos, pero nuestra vida da evidencia de ese Jesús que compartimos. Primeramente nace nuestra vida y después como iglesia, si como iglesia queremos impactar hacia afuera, como iglesia necesitamos estar unidos. Esa multiforme gracia que el Señor dio a cada uno debe ser un motivo de unidad, debe ser un motivo por el cual los demás que están afuera vean la gloria de Dios. Mientras hay un mundo afuera que vive preocupado por saber cuándo llega el fin, Pedro nos llama a vivir preparados para ese día. No pensando cuándo será el día, sino preparados para ese día. De esto se trata. De vivir una vida conscientes de que el Señor en cualquier momento puede venir. Y en cualquier momento se nos pedirá cuenta de lo que se nos fue entregado. Y que realmente necesitamos glorificar a Dios cada día. Que realmente nuestra vida tiene que ir siendo transformada día tras día. Y para eso el Espíritu Santo está con nosotros, para que nuestra vida sea transformada. A través de su palabra, cada vez que somos expuestos a la palabra, hay una oportunidad de que nuestra vida sea transformada. Cada vez que exponemos nuestra vida a la palabra, hay una oportunidad para que nuestra vida sea transformada. Yo siempre digo, yo no voy a transformar nunca la vida de mis hijas. Nunca voy a cambiar su manera de pensar. Pero cada vez que tenga la oportunidad, las voy a exponer a la palabra, para que su vida a través de la palabra sea transformada. Cada vez que tenga la oportunidad, las voy a exponer donde la palabra se comparta, para que su vida sea transformada, porque sé el poder que tiene la palabra. Sé que es Dios mismo hablando a través de la palabra. Sé que es el Espíritu Santo obrando a través de la palabra. Entonces yo no lo puedo hacer, pero lo que sí puedo hacer es exponer sus vidas delante de la palabra. Y nosotros mismos necesitamos, si queremos cambiar, necesitamos exponer nuestra vida día tras día delante de la palabra. Ese es el objetivo, esa es la esperanza con la que tenemos que vivir. Sabiendo que el Señor algún día vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia. Esa es la esperanza que tenemos que tener, que algún día compartiremos este mundo momentáneo donde hay sufrimiento, donde hay dolor, ya no va a existir. Que cuando el Señor venga a buscarnos, ahí se hará el cumplimiento y podremos estar en un mundo fuera de dolor y demás, pero también debo estar consciente de que se me va a pedir cuenta de lo que hice acá en este mundo. De cómo administré lo que el Señor me dio, de cómo me manejé, de cómo viví. ¿Realmente viví una vida para mí? ¿O realmente viví una vida tratando de buscar cada día que su nombre sea glorificado y exaltado? Así que, iglesia, no quiero extenderme más porque siento que esto fue lo que el Señor puso en mi corazón y no quiero agregar ni quitar nada fuera de lo que el Señor puso. Pero los voy a invitar a ponerse de pie y quiero cerrar nuevamente con esto. Para que no nos olvidemos, versículo 11, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el propósito. Y por esto debemos clamar, por esto debemos orar, por esto debemos anhelar cada día. Así que yo les invito ahí donde están a que podamos orar juntos, a que podamos pedirle al Señor que esta palabra que fue compartida hoy, pero también la palabra que se exponga cada día en nuestra vida pueda seguir transformando nuestras vidas y podamos glorificar el nombre del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor.